Moana, 2016, es una de las películas más representativas de la etapa moderna de Walt Disney Animation Studios y, al mismo tiempo, una producción que demuestra cómo el cine de animación puede combinar entretenimiento, aventura, música, mitología, identidad cultural y reflexión emocional dentro de una misma historia. A primera vista, la película parece una aventura clásica protagonizada por una joven que debe atravesar el océano para cumplir una misión extraordinaria. Sin embargo, cuanto más se analiza su historia, más evidente resulta que el viaje físico de la protagonista funciona como una representación de un proceso mucho más profundo: el descubrimiento de su identidad y la comprensión de la relación que existe entre su pasado, su familia, su comunidad y su futuro. La película fue estrenada en 2016, durante una etapa especialmente importante para Disney Animation. Después de varias décadas de evolución, el estudio había demostrado que podía combinar las posibilidades de la animación digital con las características narrativas que habían definido su tradición. Durante los años anteriores, producciones como Tangled y Frozen habían demostrado que las películas musicales, protagonizadas por personajes femeninos, podían alcanzar un enorme éxito internacional. Sin embargo, Moana decidió alejarse de los escenarios europeos o de las estructuras tradicionales asociadas con los cuentos de hadas y trasladó su historia a un mundo inspirado en las culturas del Pacífico. La dirección estuvo a cargo de Ron Clements y John Musker, dos cineastas con una trayectoria especialmente importante dentro de Disney. Ambos habían participado en películas fundamentales de la historia del estudio y tenían experiencia en la creación de aventuras con una fuerte presencia musical. Su regreso a la dirección permitió que Moana combinara elementos clásicos del cine de Disney con una estética y una ambientación considerablemente diferentes. El proyecto representaba un desafío importante porque no se trataba simplemente de crear una historia ambientada en una isla tropical. El equipo tenía que construir un universo inspirado en culturas reales, con tradiciones, historias y sistemas de valores que poseían una enorme diversidad. La región del Pacífico comprende numerosas sociedades diferentes, cada una con sus propias lenguas, costumbres, mitologías y formas de entender el mundo. Por ello, cualquier película que se inspire en esta región debe enfrentarse al riesgo de simplificar una realidad cultural extremadamente compleja. Para intentar abordar este desafío, Disney realizó investigaciones y estableció colaboraciones con especialistas y personas vinculadas a diferentes culturas de Oceanía. Se creó el llamado Oceanic Story Trust, un grupo de asesores que ayudó a los realizadores a revisar aspectos de la historia y de la representación cultural. Esta participación fue importante porque permitió que cuestiones relacionadas con la navegación, la familia, los tatuajes, la vestimenta, la arquitectura y la relación con el océano fueran consideradas desde perspectivas culturales más amplias. Sin embargo, es importante entender que Moana no pretende ser un documental ni una representación académica de la Polinesia. La película utiliza elementos procedentes de diferentes tradiciones y los adapta a una historia de fantasía diseñada para una audiencia internacional. Por ello, algunos aspectos están necesariamente simplificados o combinados. El universo que vemos en pantalla es una interpretación artística que toma inspiración de varias culturas del Pacífico y las transforma en una mitología cinematográfica propia. Esta cuestión no disminuye necesariamente el valor de la película, pero sí ayuda a comprenderla de una manera más equilibrada. La producción representa un esfuerzo significativo por acercarse a una cultura que históricamente había recibido poca atención dentro de las grandes películas animadas occidentales, aunque al mismo tiempo continúa siendo una obra producida por un gran estudio estadounidense y destinada al entretenimiento global. Uno de los principales logros de la película consiste en que la cultura no aparece simplemente como una decoración superficial. La navegación, la importancia de la familia, la conexión con los antepasados y la relación con el océano forman parte de la estructura narrativa. Estos elementos no están presentes únicamente para crear una estética exótica. Tienen una función directa en el desarrollo de la protagonista,
y en el conflicto de la historia. La ambientación es uno de los primeros elementos que llama la atención. Desde sus primeros minutos, la película presenta un mundo lleno de vegetación, agua, luz y movimiento. Las islas tienen una apariencia cálida y abundante, pero también transmiten la sensación de formar parte de un ecosistema más amplio. La naturaleza no funciona como un simple fondo visual. Es una parte fundamental del universo. El océano es, naturalmente, el elemento más importante de este entorno. En la mayoría de las películas de aventuras marítimas, el mar representa una barrera que los protagonistas deben atravesar. En Moana, la función del océano es mucho más compleja. Es una frontera, pero también un camino. Es peligroso, pero también ofrece oportunidades. Puede separar a las personas, pero también puede conectarlas. Esta contradicción representa uno de los principales conflictos de la protagonista. Ella siente una atracción permanente hacia el océano y hacia todo aquello que existe más allá de su isla. Sin embargo, también ha aprendido que el mar puede ser peligroso y que las decisiones relacionadas con él tienen consecuencias. El océano se convierte así en una metáfora de lo desconocido. Representa todo aquello que una persona todavía no comprende. Para un niño, puede simbolizar el mundo que existe más allá de la familia. Para un adolescente, puede representar la independencia. Para un adulto, puede simbolizar una nueva etapa de la vida, una decisión profesional o cualquier cambio que implique abandonar una zona de seguridad. La protagonista está construida alrededor de esta tensión. Ella no quiere abandonar su hogar porque no lo valore. De hecho, siente una conexión muy fuerte con su comunidad. Su conflicto surge porque también percibe que existe una parte de su identidad que todavía no comprende. Esta característica hace que su personaje sea especialmente interesante dentro de la evolución de las protagonistas femeninas de Disney. Moana no está definida por la búsqueda de un romance. Tampoco necesita que un personaje masculino la rescate o determine su destino. Su historia gira alrededor de su crecimiento personal y de su responsabilidad hacia su comunidad. La relación entre ambos funciona porque cada uno puede aprender algo del otro. Ella aprende a confiar en sí misma y a asumir responsabilidades. Maui debe aprender que su valor no depende exclusivamente de la admiración de los demás. El humor es fundamental para que esta relación resulte entretenida. Maui posee una personalidad extremadamente exagerada y constantemente intenta demostrar sus capacidades. La protagonista, por otro lado, suele responder de manera más directa y práctica. Este recurso demuestra una de las grandes ventajas de la animación: la posibilidad de representar conflictos internos de maneras imposibles o difíciles de realizar en una película de acción real. La animación permite que las emociones se conviertan literalmente en imágenes. La inseguridad de Maui puede aparecer como una interacción entre diferentes partes de su cuerpo. Su pasado puede representarse mediante dibujos que cobran vida. Esta creatividad visual se extiende a toda la producción. Los animadores tuvieron que diseñar un universo que combinara belleza natural y fantasía. La película utiliza colores intensos, iluminación dinámica y escenarios detallados para crear una sensación constante de descubrimiento. El océano fue uno de los principales desafíos técnicos. Representar agua digitalmente de manera convincente requiere controlar reflejos, transparencia, movimiento, profundidad e iluminación. Pero en Moana, el objetivo no era crear una reproducción completamente realista del mar. El océano debía parecer creíble y, al mismo tiempo, mágico. Esta es una de las razones por las que la película puede resultar atractiva para espectadores de diferentes edades. Los niños pueden disfrutar de la aventura y de los personajes, mientras que los adultos pueden interpretar los mismos acontecimientos desde una perspectiva más simbólica. La música amplifica esta capacidad de interpretación. El trabajo de Opetaya Foai, Mark Mancina y Lin-Manuel Miranda permitió construir una banda sonora que combina diferentes influencias musicales.
La participación de Foay fue especialmente importante para establecer una conexión con las tradiciones musicales de Oceanía. Mancina aportó experiencia en composición cinematográfica y Miranda contribuyó con canciones capaces de transmitir emociones y avanzar la historia. La banda sonora no funciona como un elemento independiente. Las canciones ayudan a desarrollar la personalidad de los personajes. En el caso de la protagonista, las canciones expresan su deseo de descubrir el mundo y su lucha interna. En el caso de Maui, la música ayuda a mostrar su personalidad exagerada y su necesidad de reconocimiento. Esta integración entre música y narrativa es una característica clásica de Disney, pero Moana la adapta a un contexto cultural diferente. El resultado es una banda sonora que se siente moderna y accesible, pero que también intenta mantener una conexión con las tradiciones del Pacífico. El éxito de las canciones demuestra la capacidad del proyecto para conectar con una audiencia global. La música se convirtió en una de las principales formas mediante las cuales el público recordó la película. Sin embargo, la importancia de la música no debe reducirse a su popularidad. Desde un punto de vista narrativo, las canciones permiten que la película explore emociones que serían difíciles de desarrollar mediante diálogos convencionales. La verdadera fuerza de Moana se encuentra en el hecho de que su aventura exterior representa, en realidad, un proceso de transformación interior. A medida que la protagonista se aleja de su hogar y se enfrenta a diferentes desafíos, descubre que su viaje no consiste únicamente en cumplir una misión, sino en comprender mejor quién es. La película presenta esta transformación de una manera especialmente interesante, porque la protagonista no tiene que convertirse en una persona completamente diferente para alcanzar su objetivo. Al contrario, debe aprender a reconocer cualidades que ya existían dentro de ella y comprender cómo utilizarlas de manera responsable. Uno de los temas principales de la película es la identidad. Desde el comienzo, la protagonista se encuentra dividida entre dos mundos. Por un lado, existe su responsabilidad hacia su familia y su comunidad. Por otro, existe una curiosidad constante que la lleva a preguntarse qué hay más allá del horizonte. Esta contradicción representa una experiencia universal. Muchas personas crecen con determinadas expectativas familiares y sociales, pero en algún momento descubren que también poseen deseos y aspiraciones propias. La película evita presentar esta situación como una guerra entre generaciones. La familia de la protagonista no es su enemigo. Sus preocupaciones nacen del deseo de protegerla. El problema es que el miedo puede convertirse en una limitación cuando impide que una persona descubra sus capacidades. La historia sugiere que proteger a alguien no significa mantenerlo permanentemente dentro de una zona segura. En algún momento, es necesario confiar en esa persona y permitirle tomar sus propias decisiones. Esta idea está relacionada con el concepto de madurez. La protagonista no se vuelve adulta simplemente porque emprende un viaje. Su verdadero crecimiento ocurre cuando aprende a aceptar las consecuencias de sus decisiones. La libertad, según la película, siempre está acompañada de responsabilidad. Explorar un nuevo camino puede ser emocionante, pero también implica riesgos y obliga a enfrentarse a situaciones que no pueden ser controladas completamente. El personaje de Maui refleja una versión diferente de este mismo conflicto. Mientras la protagonista está intentando descubrir quién es, Maui parece haber construido una identidad basada casi completamente en la opinión de los demás. Su comportamiento arrogante y su enorme confianza exterior esconden una necesidad profunda de reconocimiento. Él quiere demostrar constantemente que es especial, porque teme, en el fondo, que su valor no sea suficiente. La relación entre ambos personajes es importante precisamente porque ninguno de los dos tiene completamente resuelto su problema personal. Ella debe aprender a confiar en sí misma, mientras él necesita comprender que no tiene que demostrar constantemente su importancia. La amistad que desarrollan permite que ambos evolucionen. Maui también representa una reflexión sobre el heroísmo. Posee habilidades extraordinarias y está asociado con grandes hazañas, pero la película demuestra que tener poder no significa necesariamente tener madurez. Una persona puede ser físicamente poderosa y, al mismo tiempo,
emocionalmente insegura. Esta contradicción hace que el personaje resulte más humano. Los tatuajes de Maui representan visualmente su pasado y su memoria. Cada imagen relacionada con sus experiencias funciona como un fragmento de su identidad. El pequeño personaje animado que aparece entre los tatuajes puede interpretarse como una representación de su conciencia, una voz que cuestiona sus acciones y pone en evidencia sus contradicciones. Este recurso es especialmente efectivo porque utiliza las posibilidades de la animación para representar conflictos psicológicos. La película no necesita explicar verbalmente cada pensamiento del personaje. Su propio diseño visual cuenta parte de su historia. Otro de los grandes temas es la relación entre tradición y cambio. Moana no presenta la tradición como algo negativo que debe ser abandonado. Tampoco propone que las nuevas generaciones deban repetir exactamente lo que hicieron sus antepasados. La película propone un punto intermedio: conocer el pasado para poder construir el futuro. Esta perspectiva permite comprender por qué el océano tiene tanta importancia simbólica. El mar representa lo desconocido, pero también la posibilidad. Es una frontera que puede provocar miedo y al mismo tiempo un camino que permite conectar lugares y personas. La relación entre la protagonista y el océano también representa su evolución. Al principio, el mar es algo que la atrae, pero que todavía no comprende completamente. Con el tiempo, aprende a enfrentarse a él y a reconocer sus peligros. Su crecimiento consiste en comprender que el valor no significa controlar la naturaleza, sino aprender a convivir con ella y respetarla. La naturaleza, de hecho, desempeña un papel esencial en la filosofía de la película. La comunidad depende de su entorno y existe una relación de equilibrio entre las personas y el mundo natural. Cuando ese equilibrio se rompe, las consecuencias afectan a todos. Aunque Moana no es una película ecológica en sentido estricto, contiene un mensaje relacionado con la conservación y el respeto por el medio ambiente. El océano no aparece como un simple recurso que puede ser utilizado sin límites. Es una parte fundamental de la vida y de la identidad de la comunidad. Esta visión resulta especialmente relevante en el contexto contemporáneo. Los océanos enfrentan problemas relacionados con la contaminación, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. Una película dirigida a un público joven no necesita explicar todos estos problemas científicamente para transmitir una idea básica. Las personas y la naturaleza están profundamente conectadas. Otro aspecto importante es la representación del liderazgo. La protagonista no se convierte en líder porque sea la persona más fuerte o porque posea poderes extraordinarios. Su liderazgo surge de su capacidad para asumir responsabilidades. La película presenta una definición de liderazgo basada en la perseverancia y en la disposición para actuar incluso cuando no existe una solución evidente. La protagonista comete errores, siente miedo y atraviesa momentos de inseguridad, pero continúa intentando encontrar una respuesta. Este mensaje es particularmente valioso para los espectadores jóvenes. La película enseña que no es necesario ser perfecto para hacer algo importante. El verdadero valor aparece cuando una persona está dispuesta a aprender de sus errores. La historia también cuestiona la idea de que el destino sea completamente inevitable. Aunque existen elementos relacionados con la herencia y la tradición, la protagonista conserva la capacidad de elegir. Su familia y su cultura influyen en ella, pero no determinan completamente su futuro. Esta idea representa una visión moderna de la identidad. Las personas reciben una herencia cultural y familiar, pero también tienen derecho a interpretarla y transformarla. La identidad no es una estructura completamente fija. La película puede entenderse, por tanto, como una historia sobre el diálogo entre generaciones. Los antepasados proporcionan conocimientos, los adultos ofrecen experiencia y los jóvenes aportan nuevas perspectivas. El futuro se construye cuando estas dimensiones pueden coexistir. Desde esta perspectiva, el final de la película adquiere un significado especialmente importante.
La resolución no debe interpretarse simplemente como la conclusión de una aventura fantástica. Representa la recuperación de un equilibrio que había sido perdido y la aceptación de una identidad que antes estaba dividida. La protagonista regresa transformada, pero no porque haya rechazado su hogar. Su viaje le permite comprender mejor el valor de sus raíces. Ahora puede mirar hacia el futuro con una perspectiva diferente porque ha descubierto una parte de su propia historia. Este desarrollo es una de las principales razones por las que la película se diferencia de otras historias de aventuras. El viaje no termina realmente cuando la protagonista regresa físicamente a su comunidad. El verdadero resultado es que la comunidad también comienza a cambiar como consecuencia de lo que ella ha aprendido. El individuo y la sociedad se transforman juntos. La película también deja claro que la identidad cultural puede sobrevivir mediante la adaptación. Las tradiciones no necesitan permanecer completamente inmóviles para ser auténticas. Una tradición puede evolucionar y seguir conservando su significado. Esta idea es especialmente poderosa en una película que combina elementos culturales tradicionales con técnicas modernas de animación y una estructura narrativa de Hollywood. La propia producción representa una conversación entre pasado y presente. En cuanto a su recepción, Moana fue ampliamente reconocida por su calidad visual, su música y la construcción de su protagonista. Muchos espectadores destacaron especialmente el hecho de que la historia no dependiera de una relación romántica para desarrollar a su heroína. La protagonista se convirtió rápidamente en una figura importante para una nueva generación de espectadores. Su historia demostró que una joven podía protagonizar una gran aventura y tener como objetivo principal descubrir su identidad, proteger a su comunidad y comprender su herencia. La película también recibió atención por su representación cultural. El esfuerzo de investigación y la participación de asesores fueron valorados positivamente, aunque también existieron debates sobre la manera en que una producción de Hollywood combina diferentes culturas del Pacífico. Estas discusiones son importantes porque demuestran que la representación cultural es un proceso complejo. Una película puede realizar esfuerzos significativos y, al mismo tiempo, seguir teniendo limitaciones. Reconocer ambas cosas permite analizar la obra con mayor profundidad. Desde el punto de vista comercial y popular, la película tuvo una presencia especialmente duradera. Sus canciones se mantuvieron populares mucho después del estreno, y sus personajes se incorporaron rápidamente al imaginario de Disney. También puede argumentarse que la estructura narrativa sigue patrones relativamente conocidos. El viaje del héroe, la aparición de un compañero, las pruebas y la transformación personal son elementos presentes en muchas historias anteriores. La protagonista aprende que no puede controlar completamente el océano, pero sí puede aprender a navegarlo. Esta metáfora resume una de las lecciones más importantes de la película. No podemos controlar todo lo que sucederá en nuestras vidas, pero podemos desarrollar las herramientas necesarias para enfrentarnos a lo desconocido. Por eso, Moana continúa siendo una película relevante. Su historia habla sobre crecer, pero también sobre recordar. Habla sobre independencia, pero también sobre responsabilidad. Habla sobre explorar nuevos horizontes, pero sin olvidar las raíces. Su mayor logro es haber convertido una aventura fantástica en una reflexión sobre la identidad. Bajo la superficie de sus canciones, sus criaturas y sus paisajes tropicales, existe una historia sobre personas que intentan comprender quiénes son y cómo pueden construir un futuro sin perder la conexión con su pasado. Como experiencia cinematográfica, Moana es una obra visualmente espectacular, musicalmente memorable y emocionalmente accesible. Como historia, representa una evolución importante dentro de la animación de Disney, y como fenómeno cultural, demuestra el poder que tiene una película para despertar interés por culturas, historias y tradiciones que durante mucho tiempo recibieron poca representación en el cine comercial. En conclusión, Moana 2016 funciona porque su mensaje es sencillo y profundo al mismo tiempo. Cada persona tiene un horizonte que todavía no conoce,
Cada generación recibe una herencia de quienes estuvieron antes, y cada individuo debe decidir qué hacer con esa herencia. La película nos recuerda que crecer no significa olvidar de dónde venimos, significa comprender nuestras raíces, aprender de ellas y encontrar la valentía necesaria para navegar hacia un futuro que todavía no podemos ver. Esa es la verdadera razón por la que Moana continúa ocupando un lugar especial dentro de la animación contemporánea. Su historia puede disfrutarse como una aventura familiar, como un musical, como una fantasía mitológica o como una reflexión sobre la identidad. Pero en cualquiera de sus interpretaciones permanece una misma idea. El camino hacia nuestro futuro puede ser desconocido, pero no tenemos que recorrerlo sin memoria, sin conocimiento ni sin raíces. Moana, 2016, es una de las películas más representativas de la etapa moderna de Walt Disney Animation Studios y, al mismo tiempo, una producción que demuestra cómo el cine de animación puede combinar entretenimiento, aventura, música, mitología, identidad cultural y reflexión emocional dentro de una misma historia. A primera vista, la película parece una aventura clásica protagonizada por una joven que debe atravesar el océano para cumplir una misión extraordinaria. Sin embargo, cuanto más se analiza su historia, más evidente resulta que el viaje físico de la protagonista funciona como una representación de un proceso mucho más profundo: el descubrimiento de su identidad y la comprensión de la relación que existe entre su pasado, su familia, su comunidad y su futuro. La película fue estrenada en 2016, durante una etapa especialmente importante para Disney Animation. Después de varias décadas de evolución, el estudio había demostrado que podía combinar las posibilidades de la animación digital con las características narrativas que habían definido su tradición. Durante los años anteriores, producciones como Tangled y Frozen habían demostrado que las películas musicales, protagonizadas por personajes femeninos, podían alcanzar un enorme éxito internacional. Sin embargo, Moana decidió alejarse de los escenarios europeos o de las estructuras tradicionales asociadas con los cuentos de hadas y trasladó su historia a un mundo inspirado en las culturas del Pacífico. La dirección estuvo a cargo de Ron Clements y John Musker, dos cineastas con una trayectoria especialmente importante dentro de Disney. Ambos habían participado en películas fundamentales de la historia del estudio y tenían experiencia en la creación de aventuras con una fuerte presencia musical. Su regreso a la dirección permitió que Moana combinara elementos clásicos del cine de Disney con una estética y una ambientación considerablemente diferentes. El proyecto representaba un desafío importante porque no se trataba simplemente de crear una historia ambientada en una isla tropical. El equipo tenía que construir un universo inspirado en culturas reales, con tradiciones, historias y sistemas de valores que poseían una enorme diversidad. La región del Pacífico comprende numerosas sociedades diferentes, cada una con sus propias lenguas, costumbres, mitologías y formas de entender el mundo. Por ello, cualquier película que se inspire en esta región debe enfrentarse al riesgo de simplificar una realidad cultural extremadamente compleja. Para intentar abordar este desafío, Disney realizó investigaciones y estableció colaboraciones con especialistas y personas vinculadas a diferentes culturas de Oceanía. Se creó el llamado Oceanics Story Trust, un grupo de asesores que ayudó a los realizadores a revisar aspectos de la historia y de la representación cultural. Esta participación fue importante porque permitió que cuestiones relacionadas con la navegación, la familia, los tatuajes, la vestimenta, la arquitectura y la relación con el océano fueran consideradas desde perspectivas culturales más amplias. Sin embargo, es importante entender que Moana no pretende ser un documental ni una representación académica de la Polinesia. La película utiliza elementos procedentes de diferentes tradiciones y los adapta a una historia de fantasía diseñada para una audiencia internacional. Por ello, algunos aspectos están necesariamente simplificados o combinados. El universo que vemos en pantalla es una interpretación artística que toma inspiración de varias culturas del Pacífico y las transforma en una mitología cinematográfica propia.
Esta cuestión no disminuye necesariamente el valor de la película, pero sí ayuda a comprenderla de una manera más equilibrada. La producción representa un esfuerzo significativo por acercarse a una cultura que históricamente había recibido poca atención dentro de las grandes películas animadas occidentales, aunque al mismo tiempo continúa siendo una obra producida por un gran estudio estadounidense y destinada al entretenimiento global. Uno de los principales logros de la película consiste en que la cultura no aparece simplemente como una decoración superficial. La navegación, la importancia de la familia, la conexión con los antepasados y la relación con el océano forman parte de la estructura narrativa. Estos elementos no están presentes únicamente para crear una estética exótica. Tienen una función directa en el desarrollo de la protagonista y en el conflicto de la historia. La ambientación es uno de los primeros elementos que llama la atención. Desde sus primeros minutos, la película presenta un mundo lleno de vegetación, agua, luz y movimiento. Las islas tienen una apariencia cálida y abundante, pero también transmiten la sensación de formar parte de un ecosistema más amplio. La naturaleza no funciona como un simple fondo visual. Es una parte fundamental del universo. El océano es, naturalmente, el elemento más importante de este entorno. En la mayoría de las películas de aventuras marítimas, el mar representa una barrera que los protagonistas deben atravesar. En Moana, la función del océano es mucho más compleja. Es una frontera, pero también un camino. Es peligroso, pero también ofrece oportunidades. Puede separar a las personas, pero también puede conectarlas. Esta contradicción representa uno de los principales conflictos de la protagonista. Ella siente una atracción permanente hacia el océano y hacia todo aquello que existe más allá de su isla. Sin embargo, también ha aprendido que el mar puede ser peligroso y que las decisiones relacionadas con él tienen consecuencias. El océano se convierte así en una metáfora de lo desconocido. Representa todo aquello que una persona todavía no comprende. Para un niño, puede simbolizar el mundo que existe más allá de la familia. Para un adolescente, puede representar la independencia. Para un adulto, puede simbolizar una nueva etapa de la vida, una decisión profesional o cualquier cambio que implique abandonar una zona de seguridad. La protagonista está construida alrededor de esta tensión. Ella no quiere abandonar su hogar porque no lo valore. De hecho, siente una conexión muy fuerte con su comunidad. Su conflicto surge porque también percibe que existe una parte de su identidad que todavía no comprende. Esta característica hace que su personaje sea especialmente interesante dentro de la evolución de las protagonistas femeninas de Disney. Moana no está definida por la búsqueda de un romance. Tampoco necesita que un personaje masculino la rescate o determine su destino. Su historia gira alrededor de su crecimiento personal y de su responsabilidad hacia su comunidad. La relación entre ambos funciona porque cada uno puede aprender algo del otro. Ella aprende a confiar en sí misma y a asumir responsabilidades. Maui debe aprender que su valor no depende exclusivamente de la admiración de los demás. El humor es fundamental para que esta relación resulte entretenida. Maui posee una personalidad extremadamente exagerada y constantemente intenta demostrar sus capacidades. La protagonista, por otro lado, suele responder de manera más directa y práctica. Este recurso demuestra una de las grandes ventajas de la animación: la posibilidad de representar conflictos internos de maneras imposibles o difíciles de realizar en una película de acción real. La animación permite que las emociones se conviertan literalmente en imágenes. La inseguridad de Maui puede aparecer como una interacción entre diferentes partes de su cuerpo. Su pasado puede representarse mediante dibujos que cobran vida. Esta creatividad visual se extiende a toda la producción. Los animadores tuvieron que diseñar un universo que combinara belleza natural y fantasía. La película utiliza colores intensos, iluminación dinámica y escenarios detallados para crear una sensación constante de descubrimiento. El océano fue uno de los principales desafíos técnicos.
Representar agua digitalmente de manera convincente requiere controlar reflejos, transparencia, movimiento, profundidad e iluminación. Pero en Moana, el objetivo no era crear una reproducción completamente realista del mar. El océano debía parecer creíble y, al mismo tiempo, mágico. Esta es una de las razones por las que la película puede resultar atractiva para espectadores de diferentes edades. Los niños pueden disfrutar de la aventura y de los personajes, mientras que los adultos pueden interpretar los mismos acontecimientos desde una perspectiva más simbólica. La música amplifica esta capacidad de interpretación. El trabajo de Opetaya Foai, Mark Mancina y Lin-Manuel Miranda permitió construir una banda sonora que combina diferentes influencias musicales. La participación de Foai fue especialmente importante para establecer una conexión con las tradiciones musicales de Oceanía. Mancina aportó experiencia en composición cinematográfica y Miranda contribuyó con canciones capaces de transmitir emociones y avanzar la historia. La banda sonora no funciona como un elemento independiente. Las canciones ayudan a desarrollar la personalidad de los personajes. En el caso de la protagonista, las canciones expresan su deseo de descubrir el mundo y su lucha interna. En el caso de Maui, la música ayuda a mostrar su personalidad exagerada y su necesidad de reconocimiento. Esta integración entre música y narrativa es una característica clásica de Disney, pero Moana la adapta a un contexto cultural diferente. El resultado es una banda sonora que se siente moderna y accesible, pero que también intenta mantener una conexión con las tradiciones del Pacífico. El éxito de las canciones demuestra la capacidad del proyecto para conectar con una audiencia global. La música se convirtió en una de las principales formas mediante las cuales el público recordó la película. Sin embargo, la importancia de la música no debe reducirse a su popularidad. Desde un punto de vista narrativo, las canciones permiten que la película explore emociones que serían difíciles de desarrollar mediante diálogos convencionales. La verdadera fuerza de Moana se encuentra en el hecho de que su aventura exterior representa, en realidad, un proceso de transformación interior. A medida que la protagonista se aleja de su hogar y se enfrenta a diferentes desafíos, descubre que su viaje no consiste únicamente en cumplir una misión, sino en comprender mejor quién es. La película presenta esta transformación de una manera especialmente interesante, porque la protagonista no tiene que convertirse en una persona completamente diferente para alcanzar su objetivo. Al contrario, debe aprender a reconocer cualidades que ya existían dentro de ella y comprender cómo utilizarlas de manera responsable. Uno de los temas principales de la película es la identidad. Desde el comienzo, la protagonista se encuentra dividida entre dos mundos. Por un lado, existe su responsabilidad hacia su familia y su comunidad. Por otro, existe una curiosidad constante que la lleva a preguntarse qué hay más allá del horizonte. Esta contradicción representa una experiencia universal. Muchas personas crecen con determinadas expectativas familiares y sociales, pero en algún momento descubren que también poseen deseos y aspiraciones propias. La película evita presentar esta situación como una guerra entre generaciones. La familia de la protagonista no es su enemigo. Sus preocupaciones nacen del deseo de protegerla. El problema es que el miedo puede convertirse en una limitación cuando impide que una persona descubra sus capacidades. La historia sugiere que proteger a alguien no significa mantenerlo permanentemente dentro de una zona segura. En algún momento, es necesario confiar en esa persona y permitirle tomar sus propias decisiones. Esta idea está relacionada con el concepto de madurez. La protagonista no se vuelve adulta simplemente porque emprende un viaje. Su verdadero crecimiento ocurre cuando aprende a aceptar las consecuencias de sus decisiones. La libertad, según la película, siempre está acompañada de responsabilidad. Explorar un nuevo camino puede ser emocionante, pero también implica riesgos y obliga a enfrentarse a situaciones que no pueden ser controladas completamente. El personaje de Maui refleja una versión diferente de este mismo conflicto. Mientras la protagonista está intentando descubrir quién es, Maui parece haber construido una identidad basada casi completamente en la opinión de los demás. Su comportamiento arrogante
y su enorme confianza exterior esconden una necesidad profunda de reconocimiento. Él quiere demostrar constantemente que es especial, porque teme, en el fondo, que su valor no sea suficiente. La relación entre ambos personajes es importante precisamente porque ninguno de los dos tiene completamente resuelto su problema personal. Ella debe aprender a confiar en sí misma, mientras él necesita comprender que no tiene que demostrar constantemente su importancia. La amistad que desarrollan permite que ambos evolucionen. Maui también representa una reflexión sobre el heroísmo. Posee habilidades extraordinarias y está asociado con grandes hazañas, pero la película demuestra que tener poder no significa necesariamente tener madurez. Una persona puede ser físicamente poderosa y, al mismo tiempo, emocionalmente insegura. Esta contradicción hace que el personaje resulte más humano. Los tatuajes de Maui representan visualmente su pasado y su memoria. Cada imagen relacionada con sus experiencias funciona como un fragmento de su identidad. El pequeño personaje animado que aparece entre los tatuajes puede interpretarse como una representación de su conciencia, una voz que cuestiona sus acciones y pone en evidencia sus contradicciones. Este recurso es especialmente efectivo porque utiliza las posibilidades de la animación para representar conflictos psicológicos. La película no necesita explicar verbalmente cada pensamiento del personaje. Su propio diseño visual cuenta parte de su historia. Otro de los grandes temas es la relación entre tradición y cambio. Moana no presenta la tradición como algo negativo que debe ser abandonado. Tampoco propone que las nuevas generaciones deban repetir exactamente lo que hicieron sus antepasados. La película propone un punto intermedio: conocer el pasado para poder construir el futuro. Esta perspectiva permite comprender por qué el océano tiene tanta importancia simbólica. El mar representa lo desconocido, pero también la posibilidad. Es una frontera que puede provocar miedo y, al mismo tiempo, un camino que permite conectar lugares y personas. La relación entre la protagonista y el océano también representa su evolución. Al principio, el mar es algo que la atrae, pero que todavía no comprende completamente. Con el tiempo, aprende a enfrentarse a él y a reconocer sus peligros. Su crecimiento consiste en comprender que el valor no significa controlar la naturaleza, sino aprender a convivir con ella y respetarla. La naturaleza, de hecho, desempeña un papel esencial en la filosofía de la película. La comunidad depende de su entorno, y existe una relación de equilibrio entre las personas y el mundo natural. Cuando ese equilibrio se rompe, las consecuencias afectan a todos. Aunque Moana no es una película ecológica en sentido estricto, contiene un mensaje relacionado con la conservación y el respeto por el medio ambiente. El océano no aparece como un simple recurso que puede ser utilizado sin límites. Es una parte fundamental de la vida y de la identidad de la comunidad. Esta visión resulta especialmente relevante en el contexto contemporáneo. Los océanos enfrentan problemas relacionados con la contaminación, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. Una película dirigida a un público joven no necesita explicar todos estos problemas científicamente para transmitir una idea básica. Las personas y la naturaleza están profundamente conectadas. Otro aspecto importante es la representación del liderazgo. La protagonista no se convierte en líder porque sea la persona más fuerte o porque posea poderes extraordinarios. Su liderazgo surge de su capacidad para asumir responsabilidades. La película presenta una definición de liderazgo basada en la perseverancia y en la disposición para actuar incluso cuando no existe una solución evidente. La protagonista comete errores, siente miedo y atraviesa momentos de inseguridad, pero continúa intentando encontrar una respuesta. Este mensaje es particularmente valioso para los espectadores jóvenes. La película enseña que no es necesario ser perfecto para hacer algo importante. El verdadero valor aparece cuando una persona está dispuesta a aprender de sus errores. La historia también cuestiona la idea de que el destino sea completamente inevitable. Aunque existen elementos relacionados con la herencia y la tradición,
La protagonista conserva la capacidad de elegir. Su familia y su cultura influyen en ella, pero no determinan completamente su futuro. Esta idea representa una visión moderna de la identidad. Las personas reciben una herencia cultural y familiar, pero también tienen derecho a interpretarla y transformarla. La identidad no es una estructura completamente fija. La película puede entenderse, por tanto, como una historia sobre el diálogo entre generaciones. Los antepasados proporcionan conocimientos, los adultos ofrecen experiencia y los jóvenes aportan nuevas perspectivas. El futuro se construye cuando estas dimensiones pueden coexistir. Desde esta perspectiva, el final de la película adquiere un significado especialmente importante. La resolución no debe interpretarse simplemente como la conclusión de una aventura fantástica. Representa la recuperación de un equilibrio que había sido perdido y la aceptación de una identidad que antes estaba dividida. La protagonista regresa transformada, pero no porque haya rechazado su hogar. Su viaje le permite comprender mejor el valor de sus raíces. Ahora puede mirar hacia el futuro con una perspectiva diferente porque ha descubierto una parte de su propia historia. Este desarrollo es una de las principales razones por las que la película se diferencia de otras historias de aventuras. El viaje no termina realmente cuando la protagonista regresa físicamente a su comunidad. El verdadero resultado es que la comunidad también comienza a cambiar como consecuencia de lo que ella ha aprendido. El individuo y la sociedad se transforman juntos. La película también deja claro que la identidad cultural puede sobrevivir mediante la adaptación. Las tradiciones no necesitan permanecer completamente inmóviles para ser auténticas. Una tradición puede evolucionar y seguir conservando su significado. Esta idea es especialmente poderosa en una película que combina elementos culturales tradicionales con técnicas modernas de animación y una estructura narrativa de Hollywood. La propia producción representa una conversación entre pasado y presente. En cuanto a su recepción, Moana fue ampliamente reconocida por su calidad visual, su música y la construcción de su protagonista. Muchos espectadores destacaron especialmente el hecho de que la historia no dependiera de una relación romántica para desarrollar a su heroína. La protagonista se convirtió rápidamente en una figura importante para una nueva generación de espectadores. Su historia demostró que una joven podía protagonizar una gran aventura y tener como objetivo principal descubrir su identidad, proteger a su comunidad y comprender su herencia. La película también recibió atención por su representación cultural. El esfuerzo de investigación y la participación de asesores fueron valorados positivamente, aunque también existieron debates sobre la manera en que una producción de Hollywood combina diferentes culturas del Pacífico. Estas discusiones son importantes porque demuestran que la representación cultural es un proceso complejo. Una película puede realizar esfuerzos significativos y, al mismo tiempo, seguir teniendo limitaciones. Reconocer ambas cosas permite analizar la obra con mayor profundidad. Desde el punto de vista comercial y popular, la película tuvo una presencia especialmente duradera. Sus canciones se mantuvieron populares mucho después del estreno, y sus personajes se incorporaron rápidamente al imaginario de Disney. También puede argumentarse que la estructura narrativa sigue patrones relativamente conocidos. El viaje del héroe, la aparición de un compañero, las pruebas y la transformación personal son elementos presentes en muchas historias anteriores. La protagonista aprende que no puede controlar completamente el océano, pero sí puede aprender a navegarlo. Esta metáfora resume una de las lecciones más importantes de la película. No podemos controlar todo lo que sucederá en nuestras vidas, pero podemos desarrollar las herramientas necesarias para enfrentarnos a lo desconocido. Por eso, Moana continúa siendo una película relevante. Su historia habla sobre crecer, pero también sobre recordar. Habla sobre independencia, pero también sobre responsabilidad. Habla sobre explorar nuevos horizontes, pero sin olvidar las raíces. Su mayor logro es haber convertido una aventura fantástica en una reflexión sobre la identidad.
Bajo la superficie de sus canciones, sus criaturas y sus paisajes tropicales, existe una historia sobre personas que intentan comprender quiénes son y cómo pueden construir un futuro sin perder la conexión con su pasado. Como experiencia cinematográfica, Moana es una obra visualmente espectacular, musicalmente memorable y emocionalmente accesible. Como historia, representa una evolución importante dentro de la animación de Disney, y como fenómeno cultural, demuestra el poder que tiene una película para despertar interés por culturas, historias y tradiciones que durante mucho tiempo recibieron poca representación en el cine comercial. En conclusión, Moana 2016 funciona porque su mensaje es sencillo y profundo al mismo tiempo. Cada persona tiene un horizonte que todavía no conoce. Cada generación recibe una herencia de quienes estuvieron antes, y cada individuo debe decidir qué hacer con esa herencia. La película nos recuerda que crecer no significa olvidar de dónde venimos, significa comprender nuestras raíces, aprender de ellas y encontrar la valentía necesaria para navegar hacia un futuro que todavía no podemos ver. Esa es la verdadera razón por la que Moana continúa ocupando un lugar especial dentro de la animación contemporánea. Su historia puede disfrutarse como una aventura familiar, como un musical, como una fantasía mitológica o como una reflexión sobre la identidad. Pero en cualquiera de sus interpretaciones permanece una misma idea. El camino hacia nuestro futuro puede ser desconocido, pero no tenemos que recorrerlo sin memoria, sin conocimiento ni sin raíces. Moana 2016 es una de las películas más representativas de la etapa moderna de Walt Disney Animation Studios y, al mismo tiempo, una producción que demuestra cómo el cine de animación puede combinar entretenimiento, aventura, música, mitología, identidad cultural y reflexión emocional dentro de una misma historia. A primera vista, la película parece una aventura clásica protagonizada por una joven que debe atravesar el océano para cumplir una misión extraordinaria. Sin embargo, cuanto más se analiza su historia, más evidente resulta que el viaje físico de la protagonista funciona como una representación de un proceso mucho más profundo: el descubrimiento de su identidad y la comprensión de la relación que existe entre su pasado, su familia, su comunidad y su futuro. La película fue estrenada en 2016, durante una etapa especialmente importante para Disney Animation. Después de varias décadas de evolución, el estudio había demostrado que podía combinar las posibilidades de la animación digital con las características narrativas que habían definido su tradición. Durante los años anteriores, producciones como Tangled y Frozen habían demostrado que las películas musicales, protagonizadas por personajes femeninos, podían alcanzar un enorme éxito internacional. Sin embargo, Moana decidió alejarse de los escenarios europeos o de las estructuras tradicionales asociadas con los cuentos de hadas y trasladó su historia a un mundo inspirado en las culturas del Pacífico. La dirección estuvo a cargo de Ron Clements y John Musker, dos cineastas con una trayectoria especialmente importante dentro de Disney. Ambos habían participado en películas fundamentales de la historia del estudio y tenían experiencia en la creación de aventuras con una fuerte presencia musical. Su regreso a la dirección permitió que Moana combinara elementos clásicos del cine de Disney con una estética y una ambientación considerablemente diferentes. El proyecto representaba un desafío importante porque no se trataba simplemente de crear una historia ambientada en una isla tropical. El equipo tenía que construir un universo inspirado en culturas reales, con tradiciones, historias y sistemas de valores que poseían una enorme diversidad. La región del Pacífico comprende numerosas sociedades diferentes, cada una con sus propias lenguas, costumbres, mitologías y formas de entender el mundo. Por ello, cualquier película que se inspire en esta región debe enfrentarse al riesgo de simplificar una realidad cultural extremadamente compleja. Para intentar abordar este desafío, Disney realizó investigaciones y estableció colaboraciones con especialistas y personas vinculadas a diferentes culturas de Oceanía. Se creó el llamado Oceanic Story Trust,
un grupo de asesores que ayudó a los realizadores a revisar aspectos de la historia y de la representación cultural. Esta participación fue importante porque permitió que cuestiones relacionadas con la navegación, la familia, los tatuajes, la vestimenta, la arquitectura y la relación con el océano fueran consideradas desde perspectivas culturales más amplias. Sin embargo, es importante entender que Moana no pretende ser un documental ni una representación académica de la Polinesia. La película utiliza elementos procedentes de diferentes tradiciones y los adapta a una historia de fantasía diseñada para una audiencia internacional. Por ello, algunos aspectos están necesariamente simplificados o combinados. El universo que vemos en pantalla es una interpretación artística que toma inspiración de varias culturas del Pacífico y las transforma en una mitología cinematográfica propia. Esta cuestión no disminuye necesariamente el valor de la película, pero sí ayuda a comprenderla de una manera más equilibrada. La producción representa un esfuerzo significativo por acercarse a una cultura que históricamente había recibido poca atención dentro de las grandes películas animadas occidentales, aunque al mismo tiempo continúa siendo una obra producida por un gran estudio estadounidense y destinada al entretenimiento global. Uno de los principales logros de la película consiste en que la cultura no aparece simplemente como una decoración superficial. La navegación, la importancia de la familia, la conexión con los antepasados y la relación con el océano forman parte de la estructura narrativa. Estos elementos no están presentes únicamente para crear una estética exótica. Tienen una función directa en el desarrollo de la protagonista y en el conflicto de la historia. La ambientación es uno de los primeros elementos que llama la atención. Desde sus primeros minutos, la película presenta un mundo lleno de vegetación, agua, luz y movimiento. Las islas tienen una apariencia cálida y abundante, pero también transmiten la sensación de formar parte de un ecosistema más amplio. La naturaleza no funciona como un simple fondo visual. Es una parte fundamental del universo. El océano es, naturalmente, el elemento más importante de este entorno. En la mayoría de las películas de aventuras marítimas, el mar representa una barrera que los protagonistas deben atravesar. En Moana, la función del océano es mucho más compleja. Es una frontera, pero también un camino. Es peligroso, pero también ofrece oportunidades. Puede separar a las personas, pero también puede conectarlas. Esta contradicción representa uno de los principales conflictos de la protagonista. Ella siente una atracción permanente hacia el océano y hacia todo aquello que existe más allá de su isla. Sin embargo, también ha aprendido que el mar puede ser peligroso y que las decisiones relacionadas con él tienen consecuencias. El océano se convierte así en una metáfora de lo desconocido. Representa todo aquello que una persona todavía no comprende. Para un niño, puede simbolizar el mundo que existe más allá de la familia. Para un adolescente, puede representar la independencia. Para un adulto, puede simbolizar una nueva etapa de la vida, una decisión profesional o cualquier cambio que implique abandonar una zona de seguridad. La protagonista está construida alrededor de esta tensión. Ella no quiere abandonar su hogar porque no lo valore. De hecho, siente una conexión muy fuerte con su comunidad. Su conflicto surge porque también percibe que existe una parte de su identidad que todavía no comprende. Esta característica hace que su personaje sea especialmente interesante dentro de la evolución de las protagonistas femeninas de Disney. Moana no está definida por la búsqueda de un romance. Tampoco necesita que un personaje masculino la rescate o determine su destino. Su historia gira alrededor de su crecimiento personal y de su responsabilidad hacia su comunidad. La relación entre ambos funciona porque cada uno puede aprender algo del otro. Ella aprende a confiar en sí misma y a asumir responsabilidades. Maui debe aprender que su valor no depende exclusivamente de la admiración de los demás. El humor es fundamental para que esta relación resulte entretenida. Maui posee una personalidad extremadamente exagerada y constantemente intenta demostrar sus capacidades.
La protagonista, por otro lado, suele responder de manera más directa y práctica. Este recurso demuestra una de las grandes ventajas de la animación: la posibilidad de representar conflictos internos de maneras imposibles o difíciles de realizar en una película de acción real. La animación permite que las emociones se conviertan literalmente en imágenes. La inseguridad de Maui puede aparecer como una interacción entre diferentes partes de su cuerpo. Su pasado puede representarse mediante dibujos que cobran vida. Esta creatividad visual se extiende a toda la producción. Los animadores tuvieron que diseñar un universo que combinara belleza natural y fantasía. La película utiliza colores intensos, iluminación dinámica y escenarios detallados para crear una sensación constante de descubrimiento. El océano fue uno de los principales desafíos técnicos. Representar agua digitalmente de manera convincente requiere controlar reflejos, transparencia, movimiento, profundidad e iluminación. Pero en Moana, el objetivo no era crear una reproducción completamente realista del mar. El océano debía parecer creíble y, al mismo tiempo, mágico. Esta es una de las razones por las que la película puede resultar atractiva para espectadores de diferentes edades. Los niños pueden disfrutar de la aventura y de los personajes, mientras que los adultos pueden interpretar los mismos acontecimientos desde una perspectiva más simbólica. La música amplifica esta capacidad de interpretación. El trabajo de Opetaya Foai, Mark Mancina y Lin-Manuel Miranda permitió construir una banda sonora que combina diferentes influencias musicales. La participación de Foai fue especialmente importante para establecer una conexión con las tradiciones musicales de Oceanía. Mancina aportó experiencia en composición cinematográfica y Miranda contribuyó con canciones capaces de transmitir emociones y avanzar la historia. La banda sonora no funciona como un elemento independiente. Las canciones ayudan a desarrollar la personalidad de los personajes. En el caso de la protagonista, las canciones expresan su deseo de descubrir el mundo y su lucha interna. En el caso de Maui, la música ayuda a mostrar su personalidad exagerada y su necesidad de reconocimiento. Esta integración entre música y narrativa es una característica clásica de Disney, pero Moana la adapta a un contexto cultural diferente. El resultado es una banda sonora que se siente moderna y accesible, pero que también intenta mantener una conexión con las tradiciones del Pacífico. El éxito de las canciones demuestra la capacidad del proyecto para conectar con una audiencia global. La música se convirtió en una de las principales formas mediante las cuales el público recordó la película. Sin embargo, la importancia de la música no debe reducirse a su popularidad. Desde un punto de vista narrativo, las canciones permiten que la película explore emociones que serían difíciles de desarrollar mediante diálogos convencionales. La verdadera fuerza de Moana se encuentra en el hecho de que su aventura exterior representa, en realidad, un proceso de transformación interior. A medida que la protagonista se aleja de su hogar y se enfrenta a diferentes desafíos, descubre que su viaje no consiste únicamente en cumplir una misión, sino en comprender mejor quién es. La película presenta esta transformación de una manera especialmente interesante, porque la protagonista no tiene que convertirse en una persona completamente diferente para alcanzar su objetivo. Al contrario, debe aprender a reconocer cualidades que ya existían dentro de ella y comprender cómo utilizarlas de manera responsable. Uno de los temas principales de la película es la identidad. Desde el comienzo, la protagonista se encuentra dividida entre dos mundos. Por un lado, existe su responsabilidad hacia su familia y su comunidad. Por otro, existe una curiosidad constante que la lleva a preguntarse qué hay más allá del horizonte. Esta contradicción representa una experiencia universal. Muchas personas crecen con determinadas expectativas familiares y sociales, pero en algún momento descubren que también poseen deseos y aspiraciones propias. La película evita presentar esta situación como una guerra entre generaciones. La familia de la protagonista no es su enemigo. Sus preocupaciones nacen del deseo de protegerla. El problema es que el miedo puede convertirse en una limitación cuando impide que una persona descubra sus capacidades.
La historia sugiere que proteger a alguien no significa mantenerlo permanentemente dentro de una zona segura. En algún momento, es necesario confiar en esa persona y permitirle tomar sus propias decisiones. Esta idea está relacionada con el concepto de madurez. La protagonista no se vuelve adulta simplemente porque emprende un viaje. Su verdadero crecimiento ocurre cuando aprende a aceptar las consecuencias de sus decisiones. La libertad, según la película, siempre está acompañada de responsabilidad. Explorar un nuevo camino puede ser emocionante, pero también implica riesgos y obliga a enfrentarse a situaciones que no pueden ser controladas completamente. El personaje de Maui refleja una versión diferente de este mismo conflicto. Mientras la protagonista está intentando descubrir quién es, Maui parece haber construido una identidad basada casi completamente en la opinión de los demás. Su comportamiento arrogante y su enorme confianza exterior esconden una necesidad profunda de reconocimiento. Él quiere demostrar constantemente que es especial, porque teme, en el fondo, que su valor no sea suficiente. La relación entre ambos personajes es importante precisamente porque ninguno de los dos tiene completamente resuelto su problema personal. Ella debe aprender a confiar en sí misma, mientras él necesita comprender que no tiene que demostrar constantemente su importancia. La amistad que desarrollan permite que ambos evolucionen. Maui también representa una reflexión sobre el heroísmo. Posee habilidades extraordinarias y está asociado con grandes hazañas, pero la película demuestra que tener poder no significa necesariamente tener madurez. Una persona puede ser físicamente poderosa y, al mismo tiempo, emocionalmente insegura. Esta contradicción hace que el personaje resulte más humano. Los tatuajes de Maui representan visualmente su pasado y su memoria. Cada imagen relacionada con sus experiencias funciona como un fragmento de su identidad. El pequeño personaje animado que aparece entre los tatuajes puede interpretarse como una representación de su conciencia, una voz que cuestiona sus acciones y pone en evidencia sus contradicciones. Este recurso es especialmente efectivo porque utiliza las posibilidades de la animación para representar conflictos psicológicos. La película no necesita explicar verbalmente cada pensamiento del personaje. Su propio diseño visual cuenta parte de su historia. Otro de los grandes temas es la relación entre tradición y cambio. Moana no presenta la tradición como algo negativo que debe ser abandonado. Tampoco propone que las nuevas generaciones deban repetir exactamente lo que hicieron sus antepasados. La película propone un punto intermedio: conocer el pasado para poder construir el futuro. Esta perspectiva permite comprender por qué el océano tiene tanta importancia simbólica. El mar representa lo desconocido, pero también la posibilidad. Es una frontera que puede provocar miedo y, al mismo tiempo, un camino que permite conectar lugares y personas. La relación entre la protagonista y el océano también representa su evolución. Al principio, el mar es algo que la atrae, pero que todavía no comprende completamente. Con el tiempo, aprende a enfrentarse a él y a reconocer sus peligros. Su crecimiento consiste en comprender que el valor no significa controlar la naturaleza, sino aprender a convivir con ella y respetarla. La naturaleza, de hecho, desempeña un papel esencial en la filosofía de la película. La comunidad depende de su entorno, y existe una relación de equilibrio entre las personas y el mundo natural. Cuando ese equilibrio se rompe, las consecuencias afectan a todos. Aunque Moana no es una película ecológica en sentido estricto, contiene un mensaje relacionado con la conservación y el respeto por el medio ambiente. El océano no aparece como un simple recurso que puede ser utilizado sin límites. Es una parte fundamental de la vida y de la identidad de la comunidad. Esta visión resulta especialmente relevante en el contexto contemporáneo. Los océanos enfrentan problemas relacionados con la contaminación, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. Una película dirigida a un público joven no necesita explicar todos estos problemas científicamente para transmitir una idea básica. Las personas y la naturaleza están profundamente conectadas.
Otro aspecto importante es la representación del liderazgo. La protagonista no se convierte en líder porque sea la persona más fuerte o porque posea poderes extraordinarios. Su liderazgo surge de su capacidad para asumir responsabilidades. La película presenta una definición de liderazgo basada en la perseverancia y en la disposición para actuar incluso cuando no existe una solución evidente. La protagonista comete errores, siente miedo y atraviesa momentos de inseguridad, pero continúa intentando encontrar una respuesta. Este mensaje es particularmente valioso para los espectadores jóvenes. La película enseña que no es necesario ser perfecto para hacer algo importante. El verdadero valor aparece cuando una persona está dispuesta a aprender de sus errores. La historia también cuestiona la idea de que el destino sea completamente inevitable. Aunque existen elementos relacionados con la herencia y la tradición, la protagonista conserva la capacidad de elegir. Su familia y su cultura influyen en ella, pero no determinan completamente su futuro. Esta idea representa una visión moderna de la identidad. Las personas reciben una herencia cultural y familiar, pero también tienen derecho a interpretarla y transformarla. La identidad no es una estructura completamente fija. La película puede entenderse, por tanto, como una historia sobre el diálogo entre generaciones. Los antepasados proporcionan conocimientos, los adultos ofrecen experiencia y los jóvenes aportan nuevas perspectivas. El futuro se construye cuando estas dimensiones pueden coexistir. Desde esta perspectiva, el final de la película adquiere un significado especialmente importante. La resolución no debe interpretarse simplemente como la conclusión de una aventura fantástica. Representa la recuperación de un equilibrio que había sido perdido y la aceptación de una identidad que antes estaba dividida. La protagonista regresa transformada, pero no porque haya rechazado su hogar. Su viaje le permite comprender mejor el valor de sus raíces. Ahora puede mirar hacia el futuro con una perspectiva diferente porque ha descubierto una parte de su propia historia. Este desarrollo es una de las principales razones por las que la película se diferencia de otras historias de aventuras. El viaje no termina realmente cuando la protagonista regresa físicamente a su comunidad. El verdadero resultado es que la comunidad también comienza a cambiar como consecuencia de lo que ella ha aprendido. El individuo y la sociedad se transforman juntos. La película también deja claro que la identidad cultural puede sobrevivir mediante la adaptación. Las tradiciones no necesitan permanecer completamente inmóviles para ser auténticas. Una tradición puede evolucionar y seguir conservando su significado. Esta idea es especialmente poderosa en una película que combina elementos culturales tradicionales con técnicas modernas de animación y una estructura narrativa de Hollywood. La propia producción representa una conversación entre pasado y presente. En cuanto a su recepción, Moana fue ampliamente reconocida por su calidad visual, su música y la construcción de su protagonista. Muchos espectadores destacaron especialmente el hecho de que la historia no dependiera de una relación romántica para desarrollar a su heroína. La protagonista se convirtió rápidamente en una figura importante para una nueva generación de espectadores. Su historia demostró que una joven podía protagonizar una gran aventura y tener como objetivo principal descubrir su identidad, proteger a su comunidad y comprender su herencia. La película también recibió atención por su representación cultural. El esfuerzo de investigación y la participación de asesores fueron valorados positivamente, aunque también existieron debates sobre la manera en que una producción de Hollywood combina diferentes culturas del Pacífico. Estas discusiones son importantes porque demuestran que la representación cultural es un proceso complejo. Una película puede realizar esfuerzos significativos y, al mismo tiempo, seguir teniendo limitaciones. Reconocer ambas cosas permite analizar la obra con mayor profundidad. Desde el punto de vista comercial y popular, la película tuvo una presencia especialmente duradera. Sus canciones se mantuvieron populares mucho después del estreno, y sus personajes se incorporaron rápidamente al imaginario de Disney.
También puede argumentarse que la estructura narrativa sigue patrones relativamente conocidos. El viaje del héroe, la aparición de un compañero, las pruebas y la transformación personal son elementos presentes en muchas historias anteriores. La protagonista aprende que no puede controlar completamente el océano, pero sí puede aprender a navegarlo. Esta metáfora resume una de las lecciones más importantes de la película. No podemos controlar todo lo que sucederá en nuestras vidas, pero podemos desarrollar las herramientas necesarias para enfrentarnos a lo desconocido. Por eso, Moana continúa siendo una película relevante. Su historia habla sobre crecer, pero también sobre recordar. Habla sobre independencia, pero también sobre responsabilidad. Habla sobre explorar nuevos horizontes, pero sin olvidar las raíces. Su mayor logro es haber convertido una aventura fantástica en una reflexión sobre la identidad. Bajo la superficie de sus canciones, sus criaturas y sus paisajes tropicales, existe una historia sobre personas que intentan comprender quiénes son y cómo pueden construir un futuro sin perder la conexión con su pasado. Como experiencia cinematográfica, Moana es una obra visualmente espectacular, musicalmente memorable y emocionalmente accesible. Como historia, representa una evolución importante dentro de la animación de Disney, y como fenómeno cultural, demuestra el poder que tiene una película para despertar interés por culturas, historias y tradiciones que durante mucho tiempo recibieron poca representación en el cine comercial. En conclusión, Moana 2016 funciona porque su mensaje es sencillo y profundo al mismo tiempo. Cada persona tiene un horizonte que todavía no conoce. Cada generación recibe una herencia de quienes estuvieron antes, y cada individuo debe decidir qué hacer con esa herencia. La película nos recuerda que crecer no significa olvidar de dónde venimos, significa comprender nuestras raíces, aprender de ellas y encontrar la valentía necesaria para navegar hacia un futuro que todavía no podemos ver. Esa es la verdadera razón por la que Moana continúa ocupando un lugar especial dentro de la animación contemporánea. Su historia puede disfrutarse como una aventura familiar, como un musical, como una fantasía mitológica o como una reflexión sobre la identidad. Pero en cualquiera de sus interpretaciones permanece una misma idea. El camino hacia nuestro futuro puede ser desconocido, pero no tenemos que recorrerlo sin memoria, sin conocimiento ni sin raíces. Moana 2016 es una de las películas más representativas de la etapa moderna de Walt Disney Animation Studios y, al mismo tiempo, una producción que demuestra cómo el cine de animación puede combinar entretenimiento, aventura, música, mitología, identidad cultural y reflexión emocional dentro de una misma historia. A primera vista, la película parece una aventura clásica protagonizada por una joven que debe atravesar el océano para cumplir una misión extraordinaria. Sin embargo, cuanto más se analiza su historia, más evidente resulta que el viaje físico de la protagonista funciona como una representación de un proceso mucho más profundo: el descubrimiento de su identidad y la comprensión de la relación que existe entre su pasado, su familia, su comunidad y su futuro. La película fue estrenada en 2016, durante una etapa especialmente importante para Disney Animation. Después de varias décadas de evolución, el estudio había demostrado que podía combinar las posibilidades de la animación digital con las características narrativas que habían definido su tradición. Durante los años anteriores, producciones como Tangled y Frozen habían demostrado que las películas musicales, protagonizadas por personajes femeninos, podían alcanzar un enorme éxito internacional. Sin embargo, Moana decidió alejarse de los escenarios europeos o de las estructuras tradicionales asociadas con los cuentos de hadas y trasladó su historia a un mundo inspirado en las culturas del Pacífico. La dirección estuvo a cargo de Ron Clements y John Musker, dos cineastas con una trayectoria especialmente importante dentro de Disney. Ambos habían participado en películas fundamentales de la historia del estudio y tenían experiencia en la creación de aventuras con una fuerte presencia musical.
Su regreso a la dirección permitió que Moana combinara elementos clásicos del cine de Disney con una estética y una ambientación considerablemente diferentes. El proyecto representaba un desafío importante porque no se trataba simplemente de crear una historia ambientada en una isla tropical. El equipo tenía que construir un universo inspirado en culturas reales, con tradiciones, historias y sistemas de valores que poseían una enorme diversidad. La región del Pacífico comprende numerosas sociedades diferentes, cada una con sus propias lenguas, costumbres, mitologías y formas de entender el mundo. Por ello, cualquier película que se inspire en esta región debe enfrentarse al riesgo de simplificar una realidad cultural extremadamente compleja. Para intentar abordar este desafío, Disney realizó investigaciones y estableció colaboraciones con especialistas y personas vinculadas a diferentes culturas de Oceanía. Se creó el llamado Oceanic Story Trust, un grupo de asesores que ayudó a los realizadores a revisar aspectos de la historia y de la representación cultural. Esta participación fue importante porque permitió que cuestiones relacionadas con la navegación, la familia, los tatuajes, la vestimenta, la arquitectura y la relación con el océano fueran consideradas desde perspectivas culturales más amplias. Sin embargo, es importante entender que Moana no pretende ser un documental ni una representación académica de la Polinesia. La película utiliza elementos procedentes de diferentes tradiciones y los adapta a una historia de fantasía diseñada para una audiencia internacional. Por ello, algunos aspectos están necesariamente simplificados o combinados. El universo que vemos en pantalla es una interpretación artística que toma inspiración de varias culturas del Pacífico y las transforma en una mitología cinematográfica propia. Esta cuestión no disminuye necesariamente el valor de la película, pero sí ayuda a comprenderla de una manera más equilibrada. La producción representa un esfuerzo significativo por acercarse a una cultura que históricamente había recibido poca atención dentro de las grandes películas animadas occidentales, aunque al mismo tiempo continúa siendo una obra producida por un gran estudio estadounidense y destinada al entretenimiento global. Uno de los principales logros de la película consiste en que la cultura no aparece simplemente como una decoración superficial. La navegación, la importancia de la familia, la conexión con los antepasados y la relación con el océano forman parte de la estructura narrativa. Estos elementos no están presentes únicamente para crear una estética exótica. Tienen una función directa en el desarrollo de la protagonista y en el conflicto de la historia. La ambientación es uno de los primeros elementos que llama la atención. Desde sus primeros minutos, la película presenta un mundo lleno de vegetación, agua, luz y movimiento. Las islas tienen una apariencia cálida y abundante, pero también transmiten la sensación de formar parte de un ecosistema más amplio. La naturaleza no funciona como un simple fondo visual. Es una parte fundamental del universo. El océano es, naturalmente, el elemento más importante de este entorno. En la mayoría de las películas de aventuras marítimas, el mar representa una barrera que los protagonistas deben atravesar. En Moana, la función del océano es mucho más compleja. Es una frontera, pero también un camino. Es peligroso, pero también ofrece oportunidades. Puede separar a las personas, pero también puede conectarlas. Esta contradicción representa uno de los principales conflictos de la protagonista. Ella siente una atracción permanente hacia el océano y hacia todo aquello que existe más allá de su isla. Sin embargo, también ha aprendido que el mar puede ser peligroso y que las decisiones relacionadas con él tienen consecuencias. El océano se convierte así en una metáfora de lo desconocido. Representa todo aquello que una persona todavía no comprende. Para un niño, puede simbolizar el mundo que existe más allá de la familia. Para un adolescente, puede representar la independencia. Para un adulto, puede simbolizar una nueva etapa de la vida, una decisión profesional o cualquier cambio que implique abandonar una zona de seguridad. La protagonista está construida alrededor de esta tensión. Ella no quiere abandonar su hogar porque no lo valore. De hecho, siente una conexión muy fuerte con su comunidad.
Su conflicto surge porque también percibe que existe una parte de su identidad que todavía no comprende. Esta característica hace que su personaje sea especialmente interesante dentro de la evolución de las protagonistas femeninas de Disney. Moana no está definida por la búsqueda de un romance. Tampoco necesita que un personaje masculino la rescate o determine su destino. Su historia gira alrededor de su crecimiento personal y de su responsabilidad hacia su comunidad. La relación entre ambos funciona porque cada uno puede aprender algo del otro. Ella aprende a confiar en sí misma y a asumir responsabilidades. Maui debe aprender que su valor no depende exclusivamente de la admiración de los demás. El humor es fundamental para que esta relación resulte entretenida. Maui posee una personalidad extremadamente exagerada y constantemente intenta demostrar sus capacidades. La protagonista, por otro lado, suele responder de manera más directa y práctica. Este recurso demuestra una de las grandes ventajas de la animación: la posibilidad de representar conflictos internos de maneras imposibles o difíciles de realizar en una película de acción real. La animación permite que las emociones se conviertan literalmente en imágenes. La inseguridad de Maui puede aparecer como una interacción entre diferentes partes de su cuerpo. Su pasado puede representarse mediante dibujos que cobran vida. Esta creatividad visual se extiende a toda la producción. Los animadores tuvieron que diseñar un universo que combinara belleza natural y fantasía. La película utiliza colores intensos, iluminación dinámica y escenarios detallados para crear una sensación constante de descubrimiento. El océano fue uno de los principales desafíos técnicos. Representar agua digitalmente de manera convincente requiere controlar reflejos, transparencia, movimiento, profundidad e iluminación. Pero en Moana, el objetivo no era crear una reproducción completamente realista del mar. El océano debía parecer creíble y, al mismo tiempo, mágico. Esta es una de las razones por las que la película puede resultar atractiva para espectadores de diferentes edades. Los niños pueden disfrutar de la aventura y de los personajes, mientras que los adultos pueden interpretar los mismos acontecimientos desde una perspectiva más simbólica. La música amplifica esta capacidad de interpretación. El trabajo de Opetaya Foai, Mark Mancina y Lin-Manuel Miranda permitió construir una banda sonora que combina diferentes influencias musicales. La participación de Foai fue especialmente importante para establecer una conexión con las tradiciones musicales de Oceanía. Mancina aportó experiencia en composición cinematográfica y Miranda contribuyó con canciones capaces de transmitir emociones y avanzar la historia. La banda sonora no funciona como un elemento independiente. Las canciones ayudan a desarrollar la personalidad de los personajes. En el caso de la protagonista, las canciones expresan su deseo de descubrir el mundo y su lucha interna. En el caso de Maui, la música ayuda a mostrar su personalidad exagerada y su necesidad de reconocimiento. Esta integración entre música y narrativa es una característica clásica de Disney, pero Moana la adapta a un contexto cultural diferente. El resultado es una banda sonora que se siente moderna y accesible, pero que también intenta mantener una conexión con las tradiciones del Pacífico. El éxito de las canciones demuestra la capacidad del proyecto para conectar con una audiencia global. La música se convirtió en una de las principales formas mediante las cuales el público recordó la película. Sin embargo, la importancia de la música no debe reducirse a su popularidad. Desde un punto de vista narrativo, las canciones permiten que la película explore emociones que serían difíciles de desarrollar mediante diálogos convencionales. La verdadera fuerza de Moana se encuentra en el hecho de que su aventura exterior representa, en realidad, un proceso de transformación interior. A medida que la protagonista se aleja de su hogar y se enfrenta a diferentes desafíos, descubre que su viaje no consiste únicamente en cumplir una misión, sino en comprender mejor quién es. La película presenta esta transformación de una manera especialmente interesante, porque la protagonista no tiene que convertirse en una persona completamente diferente para alcanzar su objetivo. Al contrario,
debe aprender a reconocer cualidades que ya existían dentro de ella y comprender cómo utilizarlas de manera responsable. Uno de los temas principales de la película es la identidad. Desde el comienzo, la protagonista se encuentra dividida entre dos mundos. Por un lado, existe su responsabilidad hacia su familia y su comunidad. Por otro, existe una curiosidad constante que la lleva a preguntarse qué hay más allá del horizonte. Esta contradicción representa una experiencia universal. Muchas personas crecen con determinadas expectativas familiares y sociales, pero en algún momento descubren que también poseen deseos y aspiraciones propias. La película evita presentar esta situación como una guerra entre generaciones. La familia de la protagonista no es su enemigo. Sus preocupaciones nacen del deseo de protegerla. El problema es que el miedo puede convertirse en una limitación cuando impide que una persona descubra sus capacidades. La historia sugiere que proteger a alguien no significa mantenerlo permanentemente dentro de una zona segura. En algún momento, es necesario confiar en esa persona y permitirle tomar sus propias decisiones. Esta idea está relacionada con el concepto de madurez. La protagonista no se vuelve adulta simplemente porque emprende un viaje. Su verdadero crecimiento ocurre cuando aprende a aceptar las consecuencias de sus decisiones. La libertad, según la película, siempre está acompañada de responsabilidad. Explorar un nuevo camino puede ser emocionante, pero también implica riesgos y obliga a enfrentarse a situaciones que no pueden ser controladas completamente. El personaje de Maui refleja una versión diferente de este mismo conflicto. Mientras la protagonista está intentando descubrir quién es, Maui parece haber construido una identidad basada casi completamente en la opinión de los demás. Su comportamiento arrogante y su enorme confianza exterior esconden una necesidad profunda de reconocimiento. Él quiere demostrar constantemente que es especial, porque teme, en el fondo, que su valor no sea suficiente. La relación entre ambos personajes es importante precisamente porque ninguno de los dos tiene completamente resuelto su problema personal. Ella debe aprender a confiar en sí misma, mientras él necesita comprender que no tiene que demostrar constantemente su importancia. La amistad que desarrollan permite que ambos evolucionen. Maui también representa una reflexión sobre el heroísmo. Posee habilidades extraordinarias y está asociado con grandes hazañas, pero la película demuestra que tener poder no significa necesariamente tener madurez. Una persona puede ser físicamente poderosa y, al mismo tiempo, emocionalmente insegura. Esta contradicción hace que el personaje resulte más humano. Los tatuajes de Maui representan visualmente su pasado y su memoria. Cada imagen relacionada con sus experiencias funciona como un fragmento de su identidad. El pequeño personaje animado que aparece entre los tatuajes puede interpretarse como una representación de su conciencia, una voz que cuestiona sus acciones y pone en evidencia sus contradicciones. Este recurso es especialmente efectivo porque utiliza las posibilidades de la animación para representar conflictos psicológicos. La película no necesita explicar verbalmente cada pensamiento del personaje. Su propio diseño visual cuenta parte de su historia. Otro de los grandes temas es la relación entre tradición y cambio. Moana no presenta la tradición como algo negativo que debe ser abandonado. Tampoco propone que las nuevas generaciones deban repetir exactamente lo que hicieron sus antepasados. La película propone un punto intermedio: a conocer el pasado para poder construir el futuro. Esta perspectiva permite comprender por qué el océano tiene tanta importancia simbólica. El mar representa lo desconocido, pero también la posibilidad. Es una frontera que puede provocar miedo y, al mismo tiempo, un camino que permite conectar lugares y personas. La relación entre la protagonista y el océano también representa su evolución. Al principio, el mar es algo que la atrae, pero que todavía no comprende completamente. Con el tiempo, aprende a enfrentarse a él y a reconocer sus peligros. Su crecimiento consiste en comprender que el valor no significa controlar la naturaleza, sino aprender a convivir con ella y respetarla. La naturaleza, de hecho, desempeña un papel esencial en la filosofía de la película. La comunidad
depende de su entorno, y existe una relación de equilibrio entre las personas y el mundo natural. Cuando ese equilibrio se rompe, las consecuencias afectan a todos. Aunque Moana no es una película ecológica en sentido estricto, contiene un mensaje relacionado con la conservación y el respeto por el medio ambiente. El océano no aparece como un simple recurso que puede ser utilizado sin límites. Es una parte fundamental de la vida y de la identidad de la comunidad. Esta visión resulta especialmente relevante en el contexto contemporáneo. Los océanos enfrentan problemas relacionados con la contaminación, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. Una película dirigida a un público joven no necesita explicar todos estos problemas científicamente para transmitir una idea básica. Las personas y la naturaleza están profundamente conectadas. Otro aspecto importante es la representación del liderazgo. La protagonista no se convierte en líder porque sea la persona más fuerte o porque posea poderes extraordinarios. Su liderazgo surge de su capacidad para asumir responsabilidades. La película presenta una definición de liderazgo basada en la perseverancia y en la disposición para actuar incluso cuando no existe una solución evidente. La protagonista comete errores, siente miedo y atraviesa momentos de inseguridad, pero continúa intentando encontrar una respuesta. Este mensaje es particularmente valioso para los espectadores jóvenes. La película enseña que no es necesario ser perfecto para hacer algo importante. El verdadero valor aparece cuando una persona está dispuesta a aprender de sus errores. La historia también cuestiona la idea de que el destino sea completamente inevitable. Aunque existen elementos relacionados con la herencia y la tradición, la protagonista conserva la capacidad de elegir. Su familia y su cultura influyen en ella, pero no determinan completamente su futuro. Esta idea representa una visión moderna de la identidad. Las personas reciben una herencia cultural y familiar, pero también tienen derecho a interpretarla y transformarla. La identidad no es una estructura completamente fija. La película puede entenderse, por tanto, como una historia sobre el diálogo entre generaciones. Los antepasados proporcionan conocimientos, los adultos ofrecen experiencia y los jóvenes aportan nuevas perspectivas. El futuro se construye cuando estas dimensiones pueden coexistir. Desde esta perspectiva, el final de la película adquiere un significado especialmente importante. La resolución no debe interpretarse simplemente como la conclusión de una aventura fantástica. Representa la recuperación de un equilibrio que había sido perdido y la aceptación de una identidad que antes estaba dividida. La protagonista regresa transformada, pero no porque haya rechazado su hogar. Su viaje le permite comprender mejor el valor de sus raíces. Ahora puede mirar hacia el futuro con una perspectiva diferente porque ha descubierto una parte de su propia historia. Este desarrollo es una de las principales razones por las que la película se diferencia de otras historias de aventuras. El viaje no termina realmente cuando la protagonista regresa físicamente a su comunidad. El verdadero resultado es que la comunidad también comienza a cambiar como consecuencia de lo que ella ha aprendido. El individuo y la sociedad se transforman juntos. La película también deja claro que la identidad cultural puede sobrevivir mediante la adaptación. Las tradiciones no necesitan permanecer completamente inmóviles para ser auténticas. Una tradición puede evolucionar y seguir conservando su significado. Esta idea es especialmente poderosa en una película que combina elementos culturales tradicionales con técnicas modernas de animación y una estructura narrativa de Hollywood. La propia producción representa una conversación entre pasado y presente. En cuanto a su recepción, Moana fue ampliamente reconocida por su calidad visual, su música y la construcción de su protagonista. Muchos espectadores destacaron especialmente el hecho de que la historia no dependiera de una relación romántica para desarrollar a su heroína. La protagonista se convirtió rápidamente en una figura importante para una nueva generación de espectadores. Su historia demostró que una joven podía protagonizar una gran aventura y tener como objetivo principal descubrir su identidad.
proteger a su comunidad y comprender su herencia. La película también recibió atención por su representación cultural. El esfuerzo de investigación y la participación de asesores fueron valorados positivamente, aunque también existieron debates sobre la manera en que una producción de Hollywood combina diferentes culturas del Pacífico. Estas discusiones son importantes porque demuestran que la representación cultural es un proceso complejo. Una película puede realizar esfuerzos significativos y, al mismo tiempo, seguir teniendo limitaciones. Reconocer ambas cosas permite analizar la obra con mayor profundidad. Desde el punto de vista comercial y popular, la película tuvo una presencia especialmente duradera. Sus canciones se mantuvieron populares mucho después del estreno, y sus personajes se incorporaron rápidamente al imaginario de Disney. También puede argumentarse que la estructura narrativa sigue patrones relativamente conocidos. El viaje del héroe, la aparición de un compañero, las pruebas y la transformación personal son elementos presentes en muchas historias anteriores. La protagonista aprende que no puede controlar completamente el océano, pero sí puede aprender a navegarlo. Esta metáfora resume una de las lecciones más importantes de la película. No podemos controlar todo lo que sucederá en nuestras vidas, pero podemos desarrollar las herramientas necesarias para enfrentarnos a lo desconocido. Por eso, Moana continúa siendo una película relevante. Su historia habla sobre crecer, pero también sobre recordar. Habla sobre independencia, pero también sobre responsabilidad. Habla sobre explorar nuevos horizontes, pero sin olvidar las raíces. Su mayor logro es haber convertido una aventura fantástica en una reflexión sobre la identidad. Bajo la superficie de sus canciones, sus criaturas y sus paisajes tropicales, existe una historia sobre personas que intentan comprender quiénes son y cómo pueden construir un futuro sin perder la conexión con su pasado. Como experiencia cinematográfica, Moana es una obra visualmente espectacular, musicalmente memorable y emocionalmente accesible. Como historia, representa una evolución importante dentro de la animación de Disney, y como fenómeno cultural, demuestra el poder que tiene una película para despertar interés por culturas, historias y tradiciones que durante mucho tiempo recibieron poca representación en el cine comercial. En conclusión, Moana 2016 funciona porque su mensaje es sencillo y profundo al mismo tiempo. Cada persona tiene un horizonte que todavía no conoce. Cada generación recibe una herencia de quienes estuvieron antes, y cada individuo debe decidir qué hacer con esa herencia. La película nos recuerda que crecer no significa olvidar de dónde venimos, significa comprender nuestras raíces, aprender de ellas y encontrar la valentía necesaria para navegar hacia un futuro que todavía no podemos ver. Esa es la verdadera razón por la que Moana continúa ocupando un lugar especial dentro de la animación contemporánea. Su historia puede disfrutarse como una aventura familiar, como un musical, como una fantasía mitológica o como una reflexión sobre la identidad. Pero en cualquiera de sus interpretaciones permanece una misma idea. El camino hacia nuestro futuro puede ser desconocido, pero no tenemos que recorrerlo sin memoria, sin conocimiento ni sin raíces.